Muy buenas tardes a todos los presentes, incluidos a mis compañeros, los profesores y a este gran asistente que acaba de configurar este micrófono. Muchísimas gracias a todos y hoy vengo a hablarles sobre la historia de uno de los derechos humanos más importantes y, en mi opinión, el más importante solo por detrás del derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión. Este derecho, en realidad, muchos creen que se remonta hasta la primera constitución que lo protege, a la Constitución de los Estados Unidos de América, de 1776. Sin embargo, otros argumentan que se remonta a mucho antes, con Voltaire, los primeros ilustrados. Voltaire solía decir que por mucho que estoy en desacuerdo con lo que usted acaba de decir, defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Una frase heroica, en mi opinión. Sin embargo, yo vengo aquí para argumentar que es aún más antiguo que eso. El derecho a la libertad de expresión es tan antiguo como la humanidad misma. La expresión humana es aquello que nos hace diferentes a los animales. Todas las criaturas vivientes de este planeta estamos vivas y tenemos ese derecho. Eso está muy bien. Pero solo el ser humano puede expresarse en ideas concretas, precisas y abstractas. Eso nos hace diferentes a los árboles, a las piedras, a los animales, a las vacas, a los toros, a lo que sea. Solo el ser humano es capaz de hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Expresar una idea. Y lo que ustedes están haciendo ahora, entender esa idea. Que los propios seres humanos traten de reprimir ese derecho, esa habilidad tan maravillosa que es lo que nos ha dado la oportunidad de tener una institución tan hermosa como la que tenemos, de construir rascacielos y de llegar hasta la luna. Me parece una aberración, un acto de salvajismo tal que no tiene nombre. Solo existe un acto más terrible que el de reprimir la expresión de una persona, y es directamente quitarle la vida, que a todas luces no es más que la reprimición definitiva de su derecho a expresarse. Ahora, este derecho no vino como una novedad pasajera en la Constitución americana, vino para quedarse. No mucho después, otra constitución lo defendió, la Constitución de Francia de 1791. Inspirados en la grandeza de inspirados en la grandeza de los revolucionarios americanos, los franceses, tras la Revolución Francesa, pues instituyeron eso en su constitución, que todos los ciudadanos tienen el derecho a expresarse libremente sin censura del Estado. Si bien la historia de Francia es mucho más turbulenta y ocurrieron muchas cosas, tanto que esta constitución tuvo que ser cambiada y alterada varias veces, después se demostró que la democracia y los derechos habían venido para quedarse una vez más. Hoy en día no existe casi ninguna nación en el viejo continente que no tenga protegida en su constitución a la libertad de expresión. E incluso las monarquías constitucionales que aún conservan sus dinastías monárquicas de antaño todavía ya protegen a la libertad de expresión en sus constituciones. Ejemplo de esto, la Constitución de España o la Constitución de Reino Unido. Ahora, este derecho, Voltaire y los ilustrados pensaron que brillaría mucho en la prensa, en la imprenta de la época, pero pensaron que brillaría más en las calles, con la capacidad de cada ciudadano de manifestarse a viva voz sobre lo que piensa del mundo, del gobierno, de la situación, del status quo. Pero en realidad, ni siquiera estos grandes pensadores pudieron vislumbrar dónde verdaderamente iba a brillar. Este gran derecho brilló en lo que cada uno de ustedes tiene en su bolsillo o mesa en estos momentos. Está brillando en el ágora digital. Hoy en día, hasta el más pobre de los ciudadanos, con el mero hecho de que consiga una conexión a internet, que conseguirla no es tan difícil, está tan solo al alcance de una moneda de 1000 guaraníes, puede expresarse sobre el mundo, quejarse, denunciar, y ha funcionado.
aún con los problemas que esto acarrea, como el advenimiento de las fake news, es innegable el tremendo bien que le ha hecho a la sociedad. El hecho de que absolutamente todos los ciudadanos puedan expresarse en igualdad de condiciones en un ámbito tan masificado como lo son las redes sociales. Ahora, ¿alguien sabe en qué parte de nuestra maravillosa Carta Magna se consagra este derecho tan fundamental? Se consagra en el artículo 26, justo después de haber protegido la libre expresión de nuestras personalidades. Se protege la libre expresión y la libertad de prensa en un solo artículo. El mismo artículo dice: no habrán delitos de prensa, habrán delitos comunes que la prensa puede cometer. La prensa no es una santa, pero al menos no se la va a perseguir viciosamente con leyes que solo buscan intimarla. Y gracias a la acción de inconstitucionalidad también protegida en esta misma Constitución, podemos tirar abajo cualquier ley que intente reprimir nuestro derecho a expresarnos. Ahora, este derecho no es una reliquia del pasado, y espero haberlo demostrado. Y con la situación con la cual el país está pasando, debido a que somos uno de los países más corruptos del continente. Si no contamos dictaduras, podríamos hasta ser el país más corrupto del continente. ¿En serio? Y estados fallidos, claro está. Ahora, no quiero terminar diciendo que todo se va a ir para el drenaje. No quiero ser pesimista, quiero ser optimista. Y para eso vine, para decir que con la libertad de expresión podemos cambiar todo. Se ha hecho antes, se hará después y se puede hacer ahora. El punto es que todos estos casos que escuchamos de terrible corrupción, nepotismo, nepoebia, aquí para allá, escándalos, cada vez que escucho uno de estos, a pesar de que profundamente me indigna, algo en lo profundo de mi ser me dice: qué bueno, ahora se sabe, ahora alguien habrá algo al respecto. Y entre más ruido hagan estos casos, más feliz me pongo yo. No porque me gloríe en el sufrimiento de otras personas o en sus vergüenzas, sino porque me doy cuenta de que el paraguayo es más resistente de lo que parece y tiene más voluntad de cambio y más posibilidades de cambio de las que él mismo cree. En resumen, después del derecho a la vida, lo más importante es el derecho a expresarnos. Es lo único que nos diferencia de los animales. Es lo que hace a un ser humano ser un ser humano. Muchas gracias. ¿Escuchan? Es el latido de tu corazón digital. Te está avisando que ahora mismo está una persona revisando tus datos médicos, tu fondo bancario, la foto de tu hijo. En mayo de ese año, miles de datos de paraguayos, datos míos, datos tuyos, fueron subastados en la dark web. ¿Cómo te sentirías si tu intimidad fuera vendida a centavos? Yo me sentiría pésimo. Por eso hago un llamado a todos ustedes que se junten a mí a exigir que el Senado promulgue sin demoras la Ley de Protección de Datos Personales aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de mayo. La Constitución Nacional, en el artículo 33, dice que la privacidad es inviolable. Nadie puede tener acceso a la privacidad personal. Cada filtración es una violación a la Constitución. Con esta ley vamos a crear reglas claras de cómo se debe
tratar nuestros datos. ¿Cuántos de ustedes no se fueron a un banco y te escanean el dedo, la cara, como si fuera que nosotros somos nada más un código de barra ambulante, sin decir para qué van a usar esa huella, cómo van a usar y cómo van a guardar esa preciosa información? Por otro lado, la privacidad, sin la privacidad no existe el comercio electrónico confiable. Las fintechs internacionales exigen estándares RGPD. Paraguay hoy no los ofrecen. Con esta ley, la Ley General de Protección de Datos, se va a crear una entidad que va a ser un sello de garantía, de confianza de Paraguay, atrayendo oportunidades de trabajos, inversiones del extranjero. Mirna, una funcionaria del Ministerio de Salud, se dio cuenta que su expediente oncológico estaba en un foro en internet. En consecuencia, perdió su trabajo y su plan médico. Con esta ley, Mirna podrá indemnizar a los responsables de no haber cuidado sus datos. Muchos dirán, más una burocracia costosa para el Estado. Sin embargo, es de suma importancia que se promulgue esa ley para que tengamos una entidad centralizada en donde facilita a varios paraguayos a centralizar las denuncias, en donde se va a sostener a través de hoy multas, mañana sanciones, y haciendo que exista más transparencia con nuestros datos. Se dice que nosotros los paraguayos cuidamos muy bien todo lo que es nuestro y todo lo que tenemos cariños. Hoy necesitamos cuidar nuestra identidad digital. Creamos una muralla gigante de cristal en que podemos ver el mundo sin tener que desnudarnos. Recuerden, la privacidad es tan importante como la libertad. Muchísimas gracias. Mi tema es la justicia ambiental y el derecho a un ambiente saludable. Les voy a hablar sobre algo que nos afecta a todos. Es un tema muy importante, porque nada más y nada menos se encuentra en nuestra ley suprema, la Constitución Nacional Paraguaya. Específicamente en el artículo 7, que habla sobre el derecho a un ambiente saludable. Y también en el artículo 8, que habla sobre la protección ambiental. El concepto de derecho ambiental no fue siempre lo que conocemos hoy en día y no siempre tuvo la importancia que le damos hoy. Durante siglos, las leyes solo se concentraron en los derechos de las personas y en la propiedad, mientras que la naturaleza se utilizaba solo como una fuente de recursos inagotables, pero hoy día sabemos que eso no es así. Ya ven cómo está la naturaleza hoy en día. No puede ser que las personas sigamos utilizando la naturaleza como si fuera que nunca le va a pasar nada. Fue durante el siglo XX, a mitad del siglo XX, en los años 1990, fue que se empezó a dar el famoso cambio climático. Temperaturas muy altas, sequías prolongadas, huracanes muy fuertes. Entonces las personas se dieron cuenta que debía haber un marco legal que protegiera la naturaleza. No podíamos seguir usando a la naturaleza a nuestro antojo. Todos sabemos que el gobierno debe proteger la naturaleza, pero también nosotros, ¿qué podemos hacer para ayudar?
Uno de los principales granitos de arena es evitar tanto la utilización de los plásticos. Este material es muy dañino para el medio ambiente, ya que tarda años en descomponerse. Así también ahorrar en el agua, ahorrar energía eléctrica. Cuando nos estamos cepillando, apaguemos el grifo, que no se derrame el agua. Cuando no utilizamos las luces, vamos a apagarlas. También reciclemos, cuidemos la naturaleza, plantemos árboles, evitemos la quema de basura, entre otras cosas. Parece pocas cosas, pero si todos juntos logramos hacer eso, para nuestro planeta es de gran ayuda. Entonces, para concluir, es responsabilidad de todos nosotros cuidar nuestro hogar común, luchar por un ambiente saludable, es luchar por un futuro mejor. Y recordemos que no existen derechos en un planeta muerto. Muchas gracias. Hoy le voy a hablar sobre el crimen organizado y el narcotráfico, que son actos ilícitos y que destruye el país con corrupción, lavado de dinero, ingresos de dinero ilícito que solo le sirve a los que usan ese dinero y a los políticos corruptos para financiar campañas políticas y que a nosotros no nos sirve de nada porque seguimos siendo un pueblo que nos vamos peor en bajo. Pero la pregunta es, ¿está el sistema penal preparado para esto? Sí, porque hay un buen sistema, pero no se ejerce de buena manera. Les voy a hablar 3 puntos a mejorar el sistema que son muy obvios, como los recursos humanos y la tecnología. Que la tecnología no es una área donde el Paraguay está muy fuerte. Como el discurso del compañero, que no hay todavía un sistema tecnológico muy eficiente en este país, porque siempre se satura, nunca funciona, no hay cámaras de seguridad en crimen organizado cuando hay asaltos a bancos, como el que fue el asalto a Prosegur, que ni estábamos preparados en armamentos y fue algo muy obvio y que fue una vergüenza internacional para nuestro país. Y y otro sistema que les voy a hablar sobre las instituciones, que hay sobrepoblación en las cárceles, que hay corrupción en las cárceles, el Estado no tiene apropiación en las cárceles porque todos los recursos se divide en clan Rotela, otro clan, quién manda más, y ni los guardias cárceles pueden vivir cómodamente porque sus familias son amenazadas, no tienen una libertad de querer trabajar ahí, solo lo hacen por necesidad y porque es algo muy peligroso. Y también sobre la corrupción que viene de ahí, que los corruptos, que son candidatos a veces hasta la presidencia de la República, y que es el narcotráfico quien financia sus campañas políticas, porque no es fácil solventar algo muy, muy amplio en plata, y eso viene de las fronteras, en Asunción y en Ciudad del Este, y le voy a hablar de la ubicación geopolítica del Paraguay, que influye mucho en esto, que no tiene control en las fronteras en este país. Viene de Brasil, viene de Asunción, pero más de Paraguay, que los aduaneros prestan más atención a las verduras que entran y eso sí publican y eso sí hacen con una dureza. Pero cuando se trata de marihuana, de armas, no entran con firmeza y se hacen de la vista gorda y aceptan plata porque no les conviene, no quieren entrar una guerra con el narcotráfico porque no van a ganar. No quieren arriesgar su vida por algo que no les va a dejar nada que va a ser para el Estado. Y en la Asunción, que siempre agarran camionetas con marihuana, pero siempre son cargas pequeñas, y en otras partes pasan escañas de marihuana, que eso sí sirve mucho, que se va al Chaco, que se va a otros países, y que la manera de llevarse a otros países es por avionetas. De otros casos que les voy a hablar, que el Paraguay no tiene medidas de seguridad aduaneras en avionetas, que prácticamente vos pones marihuana en un avión y te vas y nadie te va a decir nada, que se hace de manera clandestina, porque no es como Colombia o otros países que a través de los 80 con Pablo Escobar ya tienen un sistema para prevenir eso, pero Paraguay no lo tiene ni tecnología para eso. Pero ¿se está preparando? Sí, se está preparando con tecnología, con proyectos para combatir la corrupción y el narcotráfico. Se ha estado mejorando mucho estos años y
se ha estado mejorando mucho eso, y también las instituciones penitenciarias, que se abrió otro acá en Mingaguazú para reducir la población en Tacumbú en otras cárceles, y eso está ayudando mucho. También a nivel internacional se habla muy bien de Paraguay en ese sentido, que está mejorando en la corrupción, pero hay mucho por mejorar también, porque eso es de hace mucho tiempo y que no se mejora de la noche a la mañana, sino con un buen proceso, con unos buenos legisladores y con una buena comunidad, que también eso es muy importante desde las escuelas. Fomentar la educación para que no se exporte más drogas ni armas, porque si no hay personas que consuman armas, ni que trafiquen armas, consuman droga, perdón, ni que trafiquen armas, esto no va a ser algo muy saturado en nuestro país. Muchas gracias. Hoy quiero empezar con una frase del segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams. Él dijo que la base de la democracia es que el pueblo conozca sobre las leyes de su país. Sin ello, la libertad se debilita. Y en esta presentación quiero hablarles sobre nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional. Es un documento madre que hace que nuestra Constitución y nuestra legitimidad sea legal y que muchas normas nazcan de esas. La Constitución Nacional es una Carta Magna que muchas veces son tema de debate en centros académicos, en juicios, en defensas, pero muchas fuera de esos lugares son desconocidos para muchos de nosotros, porque según la página Latino Barómetro, solo el 17% de los paraguayos están contentos con el funcionamiento legal del Paraguay. Y eso es una gran prueba de que la mayoría de nuestros ciudadanos está descontento con el sistema legal, porque la Constitución fue creada para que ningún poder sobrepase los límites que esto propuso. Y esto lo vemos porque muchas veces una persona que busca salud pública no tiene acceso fácil a ellas, o como se ve garantizado en el artículo 4 del derecho a la vida. También lo vemos en el artículo 73, que es el derecho a la educación, y el artículo 137, donde se ven garantizadas cómo debe establecerse, y se ve que en el primero está la Constitución Nacional predominando. Y eso es grave porque una constitución que no se conoce se debilita. Una constitución que se debilita se ignora. Y una constitución que se ignora se rompe, haciendo que quede debilitado el poder. Y eso deberíamos hacer presente, porque la Constitución está presente en cada niño que tiene el derecho a la educación. Cada madre embarazada que quiere tener un proceso de embarazo en los hospitales públicos, y eso deberíamos tener, porque una persona que no conoce su Constitución no sabe las libertades que tiene dentro de la sociedad. Yo soy Cecilia González y hoy tengo el placer de hablarles sobre la evolución de los derechos humanos. Para empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si un día despertáramos y no existieran los derechos humanos? Sin derecho a expresarnos, sin derecho a estudiar, sin derecho a vivir, ¿seguiríamos llamándonos humanidad? Los derechos humanos no nacen de la noche a la mañana. Los derechos humanos son el resultado de siglos de lucha, de dolor, de esperanza que tuvieron nuestros antepasados para darnos lo que hoy tenemos. Estos se comprenden en 4 generaciones, de las cuales todas tienen características propias, pero todas tienen algo en común, que son la protección a la dignidad humana. Como primera generación tenemos los derechos civiles y políticos. Estos nacen en el siglo XVIII, gracias a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana. Estos son los derechos individuales, que protegen la libertad de expresión, la libertad ambulatoria,
la igualdad ante la ley, una propiedad privada, entre otros. Estos derechos fueron sumamente importantes porque pensemos, para la gente en ese entonces, cuán importante era poder dar tu opinión sin el miedo de irte a la cárcel. Luego pasamos a la segunda generación, que empezó a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX. Luego de unos meses o unos años, la gente se empezó a dar cuenta. ¿Por qué si tenemos libertad política? ¿Pero de qué nos sirve eso si no tenemos solución para las enfermedades, no tenemos apoyo en la educación, no tenemos apoyo en lo económico, en la hambruna? Entonces, de eso nace entonces los derechos civiles, o sea, los derechos económicos, sociales y culturales. Gracias a eso, hoy en día tenemos una educación gratuita, tenemos un acceso a los hospitales públicos y también un acceso a un buen trabajo, a un trabajo honrado. Luego pasamos a la tercera generación, que son los derechos de sociedades o colectivos. Estos derechos son un poco más complejos porque se necesita de ayuda no solo de una persona, sino de varios países. Se necesita ayuda de comunidades, de gobiernos y ayuda comunitaria porque tenemos el desarrollo de las naciones, para evitar las guerras, para evitar la contaminación ambiental. Se necesita una ayuda conjunta. Luego pasamos a la última generación del tercer milenio, que es la más actual, que son los derechos de tecnología. Hoy en día tenemos acceso a la inteligencia artificial, a la biotecnología, y todo eso trae buenas oportunidades, como también tiene su lado malo, que nos roban información, como dijo los compañeros hace rato, también manipulan la genética en la bioética y también el robo de identidades, como hacerte pasar por otras personas. Lo que nos garantiza esta nueva generación son la protección a esos derechos, la protección a nuestra identidad, a nuestra información personal y todo eso. Lo que quiero decir entonces es que la cuarta generación va evolucionando con nosotros. Y para concluir un poquito, quiero decirles que los derechos humanos van evolucionando, no son estáticos. Estos derechos van cambiando, con cada historia fueron una respuesta a cada desafío de la historia. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo queremos que se nos recuerde a nosotros para las siguientes generaciones? Muchas gracias. Antes de iniciar, quisiera leerles lo que dice el preámbulo de nuestra Carta Magna del 92. El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en la Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana, con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, e integrado a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución. Muy buenas tardes, yo soy Ruth Martínez y en esta tarde les voy a hablar sobre el Paraguay bajo Stroessner y el rechazo a los estándares internacionales de los derechos humanos. Durante el periodo de la dictadura de Alfredo Stroessner de 1854 a 1989, aconteció que nosotros rechazamos, por si no sabían, nosotros no éramos parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, nosotros no legislábamos
ni tampoco reconocíamos la dignidad humana, la libertad, ni tampoco la integridad física del ser humano. Es por eso que nosotros sufríamos de una represión sistemática. Sufríamos de tantos abusos por el desconocimiento directo de nuestros derechos. Internacionalmente existía la Convención Interamericana del 69, una convención, un tratado que más que nada protegía los derechos fundamentales, el derecho a la vida, la integridad, a la expresión y a la libertad, en sus distintas acepciones. Cuando Alfredo Stroessner decidió apartarse de esa convención, él salió con un discurso nacionalista, mencionando en las críticas internacionales que recibía. Él decía, no, porque no todos son parte. Por ende, mi país tampoco será parte. A raíz de eso, se notó el aislamiento del Paraguay en las convenciones, en los foros de la OEA. ¿Por qué? Porque el Paraguay directamente no participaba, no promulgaba, no legislaba. Nos apartábamos justificándonos de que no todos eran parte. Sin embargo, eso nos afectó y nos retrasó como sociedad paraguaya mucho tiempo. Todos los años de dictadura son casi todos los años que nosotros tenemos de retraso. Asimismo, Alfredo Stroessner no era una persona sola, no era solamente un Estado. Él tenía apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos era su relación bilateral, pero él no participaba de relaciones multilaterales con otros países debido a que él no quería exponer su régimen, porque no le convenía. No era conveniente. ¿Por qué? Porque nosotros sufríamos de represiones sistemáticas que son la tortura, la desaparición forzosa, las detenciones arbitrarias, que hoy día nosotros, en el artículo 12 de la Constitución Nacional, tenemos sobre la detención. Hablamos sobre la detención, que nadie puede ser detenido sin saber por qué. Y sin embargo, antes no. Antes vos te ibas a la cárcel, te encontraban en un retén, el toque de queda, el famoso toque de queda. Te agarraban, te llevaban preso. Estabas a las 8 de la noche caminando por la calle, llegando de la facultad, por ejemplo. No precisamente de la facultad porque no se permitía la escolaridad avanzada directamente. La tortura, hoy día, en el artículo 309 del Código Penal, es sancionada. Tenemos las desapariciones forzosas. Ya no es llamada desaparición forzosa porque es algo ilógico. Nadie te hace desaparecer por tu voluntad. Nadie viene y te pregunta, ¿querés desaparecer? Sin embargo, se le denomina secuestro, que está sancionado en la ley 2849, en su artículo primero está el secuestro. El Paraguay no solamente sufría, la población no solamente sufría de esa falta de ley, de esa falta de protección internacional, sino que éramos marginados, así nos llamaban, marginados democráticamente. ¿Por qué? Porque el paraguayo no tenía el derecho al sufragio, porque bien sabemos que fue reelecto. ¿Cuántas veces el presidente Stroessner? ¿Cuántas veces fue reelecto? ¿Ustedes piensan que había transparencia en esos sufragios? Claro que no, no existía. Entonces, luego de la caída de Alfredo Stroessner en el 89, con el presidente en ese entonces, Andrés Rodríguez, nosotros formamos parte de los sistemas internacionales, que fueron, por ejemplo, la Convención. Nosotros reconocimos la Convención Americana de Derechos Humanos y le dimos jurisdicción a la Corte Interamericana. ¿Por qué les leí el preámbulo al principio? Porque hoy día, antes del artículo primero de nuestra Carta Magna, nosotros ya reconocemos los derechos, la libertad, la justicia y la igualdad. Muchas gracias. Hoy les vengo a hablar sobre la sucesión hereditaria entre derechos y conflictos. Cuando alguien fallece, no solo deja ausencias y recuerdos, sino también deja bienes, terrenos, derechos y así como derechos, obligaciones. Entonces, ¿qué entendemos por sucesión hereditaria? Entendemos que es un proceso legal mediante el cual se reparten los bienes entre los herederos. Según el Código Civil paraguayo, pueden ser de dos formas. La testamentaria, cuando existe un testamento válido, y la intestada, cuando no hay un testamento. Entonces la ley establece quiénes heredarán según el orden establecido en el código. Ahora bien, es un proceso justo, la sucesión hereditaria, es un proceso justo y accesible para todas las personas. En el marco teórico, sí. El marco legal busca proteger a los herederos
legítimos y darles una certeza jurídica. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no conocen sus derechos y tampoco tienen los medios para hacerlos valer. Entonces, en nuestro país, la mayoría de las personas no dejan testamento, ya sea por desconfianza, por desconocimiento o por el simple hecho de evitar hablar sobre la muerte. Esto da lugar a la sucesión intestada, que muchas veces puede parecer equitativa. Sin embargo, en familias paraguayas es común ver situaciones complejas, que son uniones de hecho, hijos que no son reconocidos legalmente y títulos de propiedades sin títulos formales. Estos tres que acabo de mencionar hacen que el proceso sea más lento, más costoso y muchas veces conflictivo. Además de que no todas las personas pueden acceder al sistema judicial. ¿Por qué? Porque se necesita contratar un abogado, pagar tasas judiciales, realizar trámites ante los registros y escribanos, y todo esto que mencioné es impagable para muchas personas, porque muchas personas de escasos recursos, ya sea especialmente en zonas rurales o comunidades indígenas. Todo esto hace que afecte, ya que las propiedades se quedan sin regularizar y fomente la pobreza estructural. Donde hay bienes, hay conflictos familiares, celos, reproches y muchos más. Lo que debería ser un trámite legal termina siendo una batalla personal. Para ir concluyendo, la sucesión hereditaria no debería de ser un problema, sino debería ser una herramienta para dar un cierre y justicia. Debería de fomentarse la educación jurídica a temprana edad, dar acceso a fomentar la cultura del testamento. Y para concluir, no debe ser sinónimo de división, debe ser para honrar y para proteger con justicia a los que quedan. Muchas gracias. Para iniciar mi discurso del día de hoy, quiero iniciar con una frase de Thomas Hammarberg, excomisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el cual dice: escuchar a un niño no es un acto de caridad, es una obligación que tenemos como adultos y como sociedad. Quiero que nos pongamos a reflexionar por un momento acerca de este derecho que muchas veces dejamos de lado, que es el tema que escogí hablarles el día de hoy: el derecho del niño a ser escuchado en los procesos legales. Esta expresión refleja algo muy simple. Los niños tienen voz, y esa voz merece ser escuchada y tomada en serio, sobre todo en situaciones que les afecten. En la Convención del Derecho del Niño, en su artículo 12, dice que todos los niños tienen derecho a opinar en los aspectos que le afecten, y esa opinión debe ser tenida en cuenta según su edad y madurez. Esto quiere decir que aunque sean menores de edad, su voz tiene que ser válida y deben de ser escuchados. Estos procesos legales muchas veces son conflictivos en las adopciones, las custodias, en situaciones de violencia, en la cual a los niños no se les pregunta cómo se sienten o qué quieren. Nada más se decide por ellos, sin darle ese espacio de que ellos puedan expresarse cómo se sienten. Escuchar a un niño no quiere decir que le dejen y hablen ahí. No, nada que ver. Es darle herramientas claras, hacerles preguntas sencillas y sobre todo, darle un ambiente cómodo y adecuado para que ellos puedan expresarse con toda su voluntad. También las personas capacitadas, las personas que van a escucharle, obviamente, tienen que ser personas capacitadas, que sepan cómo hacerlo, sin juzgarlos, sin discriminarlos y sobre todo, hacerlo con mucho respeto. También, escuchar a un niño no significa que ellos tengan que decidir todo. No, claro que no. Lo que ellos opinan o expresan
expresan con la persona capacitada a escuchar, se debe de utilizar como una herramienta en la cual puedan llegar a tomar la mejor decisión, ya que si ese niño o esa niña vive esa realidad, su expectativa es de bastante ayuda. Así que, queridos compañeros, futuros profesionales y profesores, profesionales ya presentes, tenemos una responsabilidad súper grande, en la cual es otorgar este derecho, promover para que los niños sean vistos como sujetos de derecho, no como simples espectadores de su propia vida. Así que para concluir, escuchar a un niño no es perder el tiempo, es valorar su dignidad, respetar su experiencia y sobre todo hacer justicia. Porque escuchar su voz no es perder el tiempo, ni darle valor, es nada más darle el derecho que les corresponde. Muchas gracias. Yo le estaré hablando de lo que sería la indignidad. La indignidad, una palabra no muy escuchada por todos nosotros, que sí ya se llegó a dar en clase, se llegó a escuchar y ya se dio la explicación de lo que sería la indignidad para una persona. Primeramente, lo que debemos de saber para entender esta palabra sería, ¿qué es ser indigno? La persona indigna es aquel heredero que hace cosas reprochables en contra de lo que sería el causante. ¿Quién es el causante? Para las personas que no entienden algunos argumentos jurídicos, el causante sería aquella persona fallecida, la persona que ya falleció y el que no puede dar su opinión en esos momentos, como para poder, en otras palabras que pueden entender, desheredar. Pero la palabra desheredar está mal usada en este término, ya que la indignidad y la desheredación son diferentes. La desheredación es en el momento en el que la persona, que sería el causante, antes de su muerte, decide quitar a uno de los herederos, por un ejemplo, un hijo que trató de quitar la vida a su padre para poder quedarse con la herencia y ocultar la herencia de los demás hermanos, llevándose así lo que le conviene. Eso es uno de los muchos motivos de los cuales se le puede dar a una persona un juicio de indignidad. Este proceso se abre en el momento de que comienza el juicio de sucesión, que sería el juicio donde entran los herederos, donde se los presentan. En caso de que uno de los hijos sepa o conozca de algún causal importante que sea a base de que uno de los herederos trate o haya hecho algún hecho de intento de homicidio o un método para que el causante haya dado una parte beneficiosa para él antes de su muerte. Esto puede ser a través de amenazas, puede ser evitando, ayudándole, porque hay veces de que algunos son personas mayores prácticamente, son personas que pueden y que tienen para dar a los demás, a sus demás familiares, amistades, etc. En estos casos, una persona indigna es aquel que está ya fuera de la sucesión de herencia. ¿Cuáles son algunos otros motivos? También puede ser la falta de ayuda a las personas, porque a veces son personas mayores, necesitan atención, necesitan ayuda y hay casos de que tienen cuidadores. Algunos casos son los propios hijos, ya que no pueden con su persona. Algunos de estos hijos, como a mí me ha tocado leer ya en un caso, que fue muy triste la verdad, que estaba a cuidado de su mamá. La mamá tenía unas cuantas pertenencias que son de mucho valor, la verdad. Hasta a mí me impresionó, pero la mujer era una señora muy emprendedora. Se veía que sabía de su trabajo y sabía mantener las cosas. Su hijo, en este caso, lo que pasó fue de que su hijo le daba remedios, para no usar malos términos, le daba remedios que hacía que le dé con el tiempo un paro. ¿Cómo se le descubrió al hijo? En este caso, uno de los hermanos, haciendo una investigación de parte suya,
que cosa que se debe hacer durante el proceso de herederos, de la selección de herederos. Su hijo descubrió unos chats que tenía con un amigo suyo, que era farmacéutico, y en todo caso tomó las pruebas y las entregó. En ese caso, cuando hay pruebas y demás cosas, y cuando ya está confirmado o algún familiar sabe de esto, se entregan, se hace la denuncia, y aquel que puede ponerle a ese heredero o hijo, en este caso, es el juez. El juez es el que decide, ya que la persona fallecida no puede, en estos casos, y los hermanos no pueden hacer nada más que solamente esperar hasta que el juez dicte de que sea indigno, teniendo sus pruebas y sus métodos también. Siguiendo. En estos casos, les haré una pregunta, ya que uno de los motivos también más importantes es de que si estás hablando mal de alguien, y vos tal vez estés en esa lista de herederos, no sé, como amigo, y te tenga confianza y te deje, cosa que suele pasar, hay gente que deja, o algún familiar tuyo que tenga esa herencia y puedas conseguir, si llegas a hablar mal de esa persona estando vivo o muerto, se te puede sacar. Aún así sean opiniones pequeñas, se puede usar en contra suya. Y ahora les pregunto, ¿ustedes se creen dignos de ser herederos? Hoy vengo a hablarles sobre un derecho que tenemos todos sin excepción, que es la libertad de expresión, pero en tiempos de redes sociales. Vivimos en un mundo en donde estamos todos conectados, en donde por minuto se publican millones de cosas como imágenes, opiniones o incluso críticas negativas. Y me pregunto, ¿está realmente garantizado, es tan importante la libertad de expresión internacional o nacionalmente? Y sí, internacionalmente existe la Declaración Universal de Derechos Humanos, que expresa en su artículo 19 que todos tenemos derechos de expresarnos libremente, de expresar libremente nuestras opiniones y no ser molestados en caso de que haya alguna discrepancia con lo que nosotros opinamos. También existe el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que también en su artículo 19 respalda lo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el inciso 3 establece algunas restricciones en cuanto al uso de la libertad de expresión. Y nacionalmente, nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional, sí respalda en su artículo 26 que todos tenemos derecho de tener acceso a información, a expresarnos libremente y el derecho a la prensa. Las redes sociales no solamente son un mural donde podemos expresarnos personalmente, sino también es una plataforma de poder donde se puede viralizar ideas, distorsionarlas o incluso manipularlas. Por ello, un simple error en donde nos descontextualizan puede abrir paso a que el público nos juzgue sin pruebas o incluso sin un proceso justo. Por eso abre problemas realmente graves, que podría ser el acoso, las campañas de odio o la desinformación o las fake news. Existen millones de disposiciones legales que respaldan los derechos fundamentales, como son el derecho al honor, a la reputación, a la no discriminación, a la intimidad. Y en nuestro país, en el Código Penal, existen artículos que sancionan actividades que se pueden realizar en las redes sociales, como podría ser la calumnia,
la injuria, la difamación o incluso la deshonrar la memoria del muerto, que era en el artículo 133, no me acuerdo muy bien cómo decía expresamente, pero existen las sanciones para esas actividades o esos actos que se pueden realizar en las redes sociales. Entonces, el verdadero problema ahora es que no existen ya límites a lo que nosotros podemos o no publicar en las redes sociales. Por eso, ya con las disposiciones que tenemos, existen problemas que vamos a enfrentar y estamos enfrentando, como la restricción de lo que publicamos, o no existe un marco jurídico o un marco legal que puedan respaldar si es realmente cierto lo que se publica sobre nosotros, o evitar la cancelación o la famosa cancelación pública en las redes sociales. Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Siéntanse todos muy cordialmente y humildemente saludados la tarde de hoy. Yo soy Sebastián Alfonso y voy a hablar sobre la importancia de conocer tus derechos como ciudadano. En la sociedad, vivimos en una sociedad rodeada de normas, leyes, obligaciones y también derechos. Pero ¿qué pasa? Muchos ciudadanos no conocen estos derechos, por lo que viven manipulados por esta sociedad, por los políticos corruptos, y cualquiera puede vulnerar su seguridad y sus derechos, ¿verdad? Lo que les corresponden por el simple hecho de ser ciudadanos. Entonces, ¿cómo es que conocer tus derechos te protege? Si conoces tus derechos, es muy difícil que no te den una atención médica digna, como lo establece en el artículo 68, que toda persona es digna de una atención médica, o como el artículo 26, que todas las personas tienen derecho a expresarse libremente. Todos tenemos que conocer nuestros derechos porque la información es poder. ¿Y cómo conseguir este poder? Conociendo tus derechos. La mayoría de las personas piensan que el conocer tus derechos es simplemente una cuestión legal o un capricho nada más, pero no es así. Porque si vos no conoces tus derechos, te van a pasar por encima en cualquier momento. Y a la par, si no conoces tus derechos, no puedes exigir algo que no conoces. Mucha gente vive asustado, con miedo de las cosas que pasan en la sociedad porque no conoce sus derechos. Piensa que le van a pasar por encima en cualquier momento. Entonces, en conclusión, conocer tus derechos no es simplemente un acto de capricho, un acto jurídico. Cualquier persona puede investigar sobre lo que le corresponde por el simple hecho de haber nacido como ciudadano. Eso es todo. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Lía Camila Ábalos Ovelar y esta tarde les estaré presentando un tema que nos interpela a todos como sociedad: el aumento de la criminalidad en los jóvenes. Hoy en día escuchamos muchísimos casos de jóvenes que están involucrados en un delito. Y eso no es solo problema de las leyes, sino también de la sociedad, la educación, la familia, la falta de oportunidades, entre otras cosas. Pero les hago esta pregunta: ¿por qué tantos jóvenes están involucrados hoy en día en delitos? Porque todos los días cada vez más vemos jóvenes involucrados en las noticias, en las redes, en todos lados. Primeramente tenemos la desintegración familiar, que es un factor que influye muchísimo. No tienen una estructura familiar buena o no tienen un ejemplo positivo en la vida, tienen una familia desintegrada, que eso hace que busquen en las calles lo que no encuentran en sus casas. Lo segundo, el consumo de drogas. Varios jóvenes entran en el consumo de drogas para no sentirse excluidos. Famoso el amiguito le dijo: no probá porque o si no, no vas a ser del grupo o no vas a ser cool, como se dice. Entonces los jóvenes entran en esa moda, por así decir, y ya, como se sabe, una vez que se entra en eso ya no hay vuelta atrás. Ya es un túnel de ida sin vuelta. Otra de los motivos que también son la falta de educación y
la falta de oportunidades de trabajo. Como los jóvenes no encuentran o no tienen oportunidades de trabajo o de estudio, encuentran en otros lugares una salida fácil para conseguir dinero, trabajo, entonces es a lo que ellos se involucran. Otra cosa que también hoy está muy de moda, que hablaron los compañeros, son las redes sociales. Hoy en día vemos muchísimo en las redes sociales ese tipo de contenido o que romantizan el delito hoy en día, o mismo las series, como la serie que dijo el compañero Pablo Escobar, hoy en día está re de moda, por así decir, y varios jóvenes ven ese tipo de series y dicen, ah, no, yo quiero ser así, me gusta porque tiene mucha plata o qué sé yo. Y eso entre muchas otras cosas que existen. Pero también no todo es culpa de los jóvenes, también de las instituciones, como las escuelas, las instituciones educativas, que muchas veces no nos dan ese materiales o no nos dan las herramientas para lo que es en verdad la vida, lo que nos puede servir de verdad para el día a día, entre muchas otras cosas. También la política pública que no llega a lugares marginados, por así decir, o en donde realmente se necesitan sus proyectos, por así decir. También la aplicación de la justicia, que se centran más en cómo penar a los jóvenes y no en cómo hacer que ellos se reeduquen y se rehabiliten. Acá en Paraguay tenemos la ley 1680/2001 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que dice que los jóvenes desde los 14 hasta los 18 años no pueden ser juzgados como mayores de edad, y se centra básicamente en reajustarlos en la sociedad, si se puede decir, pero no tampoco se cumple en sí eso. Entonces necesitamos reforzar más en ese sentido. No necesitamos que se refuercen o se construyan más cárceles, sino que necesitamos apoyo en la familia, necesitamos más apoyo de parte de la política, entre otras cosas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Yo soy Débora Cabrera y como tema de hoy opté por el rol de la Cámara de Apelación. Muchas veces creemos que la Cámara de Apelación solamente revisan sentencias, pero va más allá de eso, ya que abarcan recursos como la de apelación, recursos de nulidad, entre otros. La Cámara de Apelación es un grupo de jueces que trabajan todos juntos como tribunal de segunda instancia, que lo que hacen es revisar lo que el juez de primera instancia decidió, y para ver si hubieron errores o para ver si se aplicó bien las leyes. Las cuestiones jurisdiccionales son temas más conocidos, ya que son temas que se encuentran vinculadas directamente al juicio, como el recurso de apelación, que es la que cuando una de las partes no está de acuerdo, ya sea con la resolución o con sentencias que el juez dictó. También el recurso de nulidad, que es la que cuando se cree que hubo un error muy grave dentro del proceso. Y por último, el recurso de queja por tardía de justicia, puede ser retardo de justicia, que es cuando el juez ya se tarda demasiado sin razón alguna en dictar una resolución o una sentencia. La Cámara de Apelación es muy importante y es clave en el sistema judicial, ya que no solamente se revisan errores o entre otras cosas, sino que más bien es importante porque allí no solo se revisan errores, sino que también se construye la justicia. Muchas gracias.